buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Enemigos Íntimos. De Veto a Saber. Bienvenidos a Enemigos Públicos. Nadie se duerma. Bienvenidos a la banda del Chino. Dios nos libre. Bienvenidos a la batería. Buenos días, Perú. Bienvenidos a la gran sangre. Bienvenidos a Abre los Ojos. Bienvenidos a 11 machos. Bienvenidos a Veto a Saber. Buenas noches, gracias por estar con nosotros hoy feriado. ¿Nos estará viendo alguien hoy día? Yo me imagino que sí. Ojalá, que ¿no? sí, espero que sí. En sus casas todos están Ojalá atentos. que no todos hayan viajado como nosotros. Hola, hola, buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Veto a Saber. Lo que acaban de ver es el inicio del programa de mañana, porque en los feriados la noticia no se detiene, pero nosotros sí. También nos cansamos y también descansamos. Así que ese es el inicio de un programa que hemos grabado gracias a la colaboración de mi gran amigo Aldo Miyashiro, que se reúne conmigo en la conducción de un programa después de 6 o 7 años, no sé cuándo, de cuando yo tenía pelo, o sea que saquen su cuenta. Ese será el programa de mañana, una especie de Enemigos Íntimos Reloaded, pero hoy tenemos algunos temas serios de los cuales hablar. Anoche emitimos el audio bomba, que a algunos les ha parecido un fiasco, una decepción, un papelón, no dice nada, es un globo de gas, ¿no? He estado leyendo las críticas de mis siempre numerosos detractores. Lo cierto es que lo que escuchamos ayer fue obviamente un extracto, una versión cortita, una especie de tráiler, de comercial de lo que es en realidad este extenso audio que registra la reunión entre el Contralor Alarcón, el primer ministro Fernando Zavala, el ex ministro de Economía Alfredo Thorne y el ex ministro de Transportes Martín Vizcarra. Pues bien, obviamente la reunión fue mucho más extensa, fue mucho más larga y creo que ya para todos es obvio que el que graba es el Contralor. Dejémonos de cosas. Está bastante claro, ¿no? Meridianamente claro que la persona que graba es el Contralor. Y ahora cuando escuchemos la versión larga del audio, que es lo que esta noche le vamos a presentar aquí en exclusiva, en Veto a Saber, ustedes van a notar el ruido que hace el micro del Contralor. Está micrado, está con un micrófono dentro de la ropa. Y ya después le voy a explicar cómo sabemos eso. Para toda la gente que dice que yo estoy haciendo comparsa del fujimorismo, que me puse la camiseta naranja o la estrella del APRA en la frente, bla, 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 estoy absolutamente acostumbrado a que digan eso cada vez que conseguimos una primicia, pero tengo malas noticias para ellos, ¿no? Aquellos que desconfían y no creen nada. Esta noche estará acá con nosotros en vivo el primer ministro Fernando Zavala, quien ha preferido venir y escuchar el audio conmigo, con nosotros, con ustedes, y decirnos exactamente qué piensa, qué opina, qué recuerda esta reunión, si este audio está completo, está tijereteado, está cortado, de qué fecha es el audio, por qué se reunieron, para qué se reunían tanto con el Contralor, por qué eran necesarios 3 ministros para reunirse con el señor Alarcón, por qué la insistencia en el tema del chinchero, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Quién convocó a la reunión? Todas esas preguntas las va a absolver el propio primer ministro aquí. Él está en camino, me acaba de enviar un mensaje, así que está para llegar en cualquier momento. Y nosotros lo que hemos hecho es poner en una versión televisiva algo que es una conversación entre técnicos, una conversación con un lenguaje bastante complejo que el común de los mortales, me incluyo por supuesto entre ellos, no entendemos. Porque hablan de licitaciones, hablan de observaciones a contratos, de buenas pro y de costos presentes y de costos futuros, bla, bla, bla. No se entiende nada. Entonces, si yo agarro y pongo en este momento el íntegro, los 30 minutos de corrido, ustedes se van a quedar dormidos, no van a entender nada. Entonces, lo que haremos será comentarlo de a pocos y qué mejor que con el propio primer ministro Zavala sentado aquí. Quiero hacer un par de tingencias sobre el video o el audio, mejor dicho, que emitiéramos anoche. Es difícil a veces transcribir lo que dice una conversación grabada subrepticiamente. Cometimos un par de errores que paso a corregir rápidamente. El primero, le atribuimos al exministro Thorne haber dicho la siguiente frase: todos nos han hecho trampa, nos hace trampa la línea 2. Escuchamos mal. Lo que debe decir es lo siguiente: todo lo demás se entrampa.
se entrampa la línea 2. Claramente el sentido de nos han hecho trampa y se entrampa, vale decir se enreda, se entorpece, es totalmente diferente. Y el segundo error o gazapo que cometimos en el fárrago del trabajo periodístico fue que identificamos una empresa como GCP, ¿no? Y a la hora de buscarla realmente no existía ninguna GCP, que no fuera la Guardia Civil del Perú, que era la antigua policía. El error es que las siglas son GSP, que corresponden, por supuesto, a Gasoducto del Sur del Perú, que es una de las empresas de las que se conversa en esta reunión. Vamos a ir sin más preámbulos y mientras llega Fernando Zavala a escuchar el primer audio. Cuando digo primer audio quiero decir el primer fragmento de esta conversación que nos ha parecido relevante, que nos ha parecido inteligible y que hemos, por supuesto, transcrito y subtitulado para su mejor comprensión. Adelante. Para ablandarlo, porque han dicho que está muy duro esos últimos días. Yo pensé que iba a decir cuánto plata necesita. Yo también. Esto hablamos después. Dijo una chequera en el... Muy bien, ¿cómo Está están? muy apretado de plata. No, hay un requerimiento que conversé con Carlos que nos vamos a reunir para definirse, es para las horas de saneamiento que estábamos viendo. Pues quiero acompañarte, pero necesito pues recursos. Lo que hablamos es con ingenieros, igual que tenemos que hacerlo en todo el tema del norte, ¿no? Porque al final el control, yo he propuesto hoy el 1% de la inversión, te dice 1% de 20.000 es un montón, pero podemos ajustar, pero son... 200 millones. No, pues en 3 años. ¿Cuánto puede demorar? 3 Son 3 años, 4 años. 4 millones. Entonces, Claro, son 250 por año. ahí el 1% pidiendo para control, que es una inversión, no te estoy garantizando acompañarte, que Si hubiera sido vinculante, eso sí era No, pero, una buena inversión. 200 millones, no te pongo. Oye, qué bueno. no, pero en 4 años. No, que en 4 años, imagínate, 200 millones, yo me muero. El dinero que yo le voy a dar a él es dinero. A mí no me da nada. No, pero Porque me ejecuta la mitad de la plata. 264, 50 años mensuales. Yo esto lo pongo en un fondo, o sea, esto no es dinero que yo tengo en el presupuesto adicional, o sea, yo lo meto en un fondo y todo eso va a la reconstrucción. O sea, yo no toco nada. Si no, me revientan el presupuesto. Ahora, la misma autoridad podría decir, oye, esto es para control. No, porque si no te revisa el contralor. Claro. O sea, No, pero- lo que nosotros lo estamos haciendo es que lo estamos transparentando. O sea, el presupuesto va por acá y aquí hay otro presupuesto que va a la, ¿cómo se llama? A la reconstrucción. Entonces, lo que nosotros hemos dicho es de que todo va a ir a inversión pública, ¿no es cierto? Entonces, sí, pero 200 millones es un montón, contralor. No, pero 200 millones para 4 años, ¿ah? Pero ¿y qué pasa cuando terminemos la reconstrucción? ¿Te quitamos 200 millones? Ah, claro, porque al final habrá otros 50, proyectos de inversión. 50, Es 50 millones por año, ¿no? ¿Cuánto es el presupuesto para el país? Ahorita estoy casi en 500 millones, ¿no? Pues, Vamos a tener que... porque si metemos el grupo importante, como hemos hecho ahora 500 auditores al norte del país para apoyar, Bueno, los ojos que te den, los ojos que te acompañan. claro, dejo de ver un montón de cosas, pero la gente va a decir, oye, no estás viendo gobiernos locales, regionales, ¿qué pasó? Entonces, tengo que distribuir la... Hay una anécdota que se cuenta en el norte, Sí, ¿cuál es? que se dice que todos para entregar las donaciones tenían el EDAL, ¿no? Sí. Pero claro, algunas veces no se puede, ¿no? Dice, alguien de Contraloría, no sé si el Contraloría está en un helicóptero, y de repente, antes de entregar el EDAL, ¿no? Y la gente venía, tomen fotos y entreguen todo o nos matan. No, eso fue un día antes que yo estaba ahí, sí, pero qué buena anécdota. Casi lo Ya secuestran. olvídense del EDAL. No, era pues, no había formularios que había que Claro, firmar, era de datos. de mucho. Ese es para otro tipo de eventualidades, ¿no? Muy bien, acaba de llegar a nuestros estudios el primer ministro Fernando Zavala, a quien le agradecemos su presencia aquí. Buenas noches. Gracias, Primer Beto, por la ministro. invitación. Gracias por tener la valentía de venir, porque en medio de este vendaval de críticas y de versiones, idas y venidas, es
es saludable que una autoridad tenga el valor de venir y explicar sin ningún problema lo que está pasando. Yo quiero solamente sustentar mi teoría de que es el Contralor el que graba, y eso lo dije ayer también. La economía de palabras era uno de los indicios, ¿no? Cuando alguien está grabando a los demás, quiere que los demás se explayen, ¿no? Y se vayan de boca, y uno casi no habla mucho. En estos audios el Contralor habla un poco más, pero hay un ruido ahí que ustedes van a notar cuando el Contralor toma la palabra, y es cuando uno, no sé si quiero que este ruido se oiga al aire. ¿Se oye? ¿Se oye? ¿Sí? Ya. Esto pasa cuando el micro roza la ropa, cuando está por debajo de la ropa. Entonces eso se oye con frecuencia cuando el Contralor Alarcón está hablando. Entonces claramente él viene a la reunión micrado, con un micrófono oculto en la ropa. Yo quisiera comenzar, Premier, preguntándole, ¿usted recuerda esta conversación? Recuerdo la conversación, digamos, en términos generales. Y lo que te tengo que decir, Beto, que vengo aquí porque la verdad no tenemos nada que ocultar. Esa no es una reunión secreta. Y es más, tú debes haber escuchado todo el audio, es una reunión netamente técnica. Es decir, la idea era poder comentar los temas técnicos que se habían recibido, digamos, en observaciones, tanto al Ministerio de Economía, tanto al Ministerio de Transportes. Esos dos ministerios estaban preocupados del nivel de las observaciones que se habían hecho, y la idea era poder exponer técnicamente la posición del Ejecutivo. Tenemos que entender, Beto, además, que esto se trata de adendas y se trata de un proyecto, pero que tiene implicancias en otros muchos proyectos. Era la primera vez que íbamos a recibir observaciones de la Contraloría de un tema, por ejemplo, de una asociación público-privada como esta. Eso iba a marcar la pauta de muchas otras concesiones o asociaciones público-privadas. Yo quisiera, Beto, si me permites, hay un tema que quiero aclarar, lo he visto mencionado, es mi participación en esa reunión. Y quiero darte ese contexto. Como tú sabes, yo cuando entré al gobierno mencioné al presidente Kuczynski, al ministro de Economía de ese entonces, al ministro de Transportes, que yo tenía una incompatibilidad para ver cualquier tema que tenía que ver con Chinchero, porque una de mis hermanas trabajaba en una de las empresas miembros del consorcio. Entonces yo no participo, Beto, en ninguna reunión que tiene que ver con la negociación del contrato de Chinchero. Esa negociación termina alrededor de fines de enero, estamos hablando del 30 de enero. Esta reunión es el 2 de mayo, ¿correcto? Entonces, la negociación termina el 30 de enero, yo no participo en ninguna reunión, en ninguna toma de decisión. Es más, en febrero se comienza a cuestionar justamente que mi hermana trabaje ahí. Mi hermana trabajaba hace 7 años en esa empresa, no es decir que no entra conmigo, 7 años. ¿Su hermana se llama? Jimena Zavala. Cuando ella empieza a trabajar ahí, yo viví en Panamá, para que tengas una idea. Entonces, en febrero se cuestiona mucho de que mi hermana trabajaba ahí, yo salgo y digo, mira, yo no he participado en ninguna reunión. Sin embargo, salen muchos comentarios, gente que, digamos, quería hacer daño o veía algún problema ahí, y mi hermana decide, el 3 de marzo de este año, decide renunciar a la empresa. Es decir, me dice, yo no quiero afectarte a ti, me están afectando a mí, y es más, no quiero que este tema sea un problema para ese aeropuerto que realmente necesitan los cusqueños. Entonces, el 3 de marzo yo no había participado hasta ahí en ninguna negociación, en ninguna reunión, y mi hermana renuncia. 3 de marzo, y esta reunión es el 2 de mayo. Entonces, luego que mi hermana renuncia, yo no tengo incompatibilidad. Mi hermana además era gerente, es decir, ella no es accionista, ella no es miembro del directorio. Termina la vinculación, una trabajadora, termina la vinculación y ya no queda, digamos, la relación con la empresa. Ahora, entonces, la reunión es 2 meses después de esa situación. Queda claro, pero usted anunció que se inhibía de participar en cualquier cosa que tuviera que ver con Chinchero, con Turguasi, pero creo que quizá lo que faltó fue anunciar que, habiendo renunciado a su hermana, usted estaba en pleno derecho de volver a participar en las negociaciones. Ahora, es que ya no hay ninguna negociación. O sea, yo nunca, Beto... Bueno, quiero decir, en cualquier gestión que tuviera que ver con Chinchero. Yo no negocio nunca con el concesionario, es decir, con la empresa. Nunca me reúno con la empresa. Lo que haga acá es una reunión técnica entre funcionarios públicos donde hay una preocupación del Ministerio de Economía, del Ministerio de Transporte, diciendo, oye, estas observaciones, desviaciones que ha hecho Contraloría,
implican que realmente no conocen los temas técnicos que implica un contrato de esta naturaleza. ¿Quién convocó la reunión? Yo convoqué la reunión, como convoco muchas otras reuniones. ¿Solo con el Contralor o estaba planeado que fueran también los otros dos ministros? No, estaba planeado, digamos, ¿Por qué? Porque yo no conocía los temas a profundidad del contrato. Los que conocen. Acá, digamos, la presidencia del Consejo de Ministros no firma las adendas ni los contratos. En este caso, firma el Ministerio de Transportes, firma el Ministerio de Economía. Entonces, son ellos los que tenían que explicar los temas técnicos. Yo no sé si has tenido la oportunidad de escuchar todo el audio, pero, digamos, es una reunión netamente técnica. Sí, en ningún momento hay ningún tipo de condicionamiento a ninguna decisión. Muchos han dicho, eso no es una prueba de corrupción. En este programa no hemos hecho ninguna acusación de corrupción ni nada que se le parezca. Lo que sí quiero preguntar es cuál es exactamente la relación que había con el Contralor, porque se observa al inicio una familiaridad que más parece una reunión de amigos del club, porque hacen bromas, hay que empezar a esperar al Contralor para ablandarlo, he dejado la chequera, estamos apretados de plata. Bromas que en un ambiente de trabajo son normales, pero que sí trasuntan cierta familiaridad. ¿Son amigos? No es que seamos amigos, pero es normal. Es más, algunas personas tratan de presentar esto como una reunión secreta. Es decir, oye, se reunieron escondidas. Es una reunión en la PCM. Yo, como de esas reuniones, he tenido varias reuniones. Y es más, con el Contralor nos encontramos frecuentemente en reuniones de funcionarios públicos. Yo he ido a la Contraloría en temas del Poder Judicial, etcétera. Y el otro tema importante no es que solo ha habido esta reunión. En diversos temas donde han habido contratos, proyectos, compras, donde hay observaciones complicadas, han habido reuniones. Por ejemplo, ¿te acuerdas de ese famoso caso del compra de patrulleros? Se había comprado patrulleros, no lo entregaban. Hay reuniones del ministro con el Contralor para ver cómo se puede destrabar ese proyecto. Hay un momento en el cual usted dice, si hubiera sido vinculante, eso sería bueno, y se ríen. Oye, qué bueno sería. Y el Contralor le responde, no, pues, en 4 años. Y Storm dice, en 4 años, imagínate, 200 millones, yo me muero. El dinero que yo le voy a dar a él. Y usted dice, a él, porque a mí no me vas a dar nada, ¿no? Incluso se confunde el Contralor porque dice, 200 entre 4 son 50 años mensuales, que es lo que han transcrito. Bueno, años mensuales claramente es un absurdo. Se refiere a 50 millones mensuales. ¿A qué se refiere con que si hubiera sido vinculante sería bueno? Porque esto es algo que el común de la gente no entiende. Justamente, y va el tema de control directamente. Ahora, sí tengo que aclarar algo, Beto. Lo único extraño en esta reunión es que te grabe. Es realmente lamentable que tú no puedas tener una reunión con un funcionario público para solucionar temas, para explicar temas, que te estén grabando. Realmente eso es terrible y es algo que tiene que cambiar. Entonces esta reunión es tema técnico y dentro del contexto de unas observaciones que hace Contraloría. ¿El Contralor llega con algún documentos o con algún material? No, digamos, él llega a la convocatoria, el único que tenía un material era el ministro de Transportes, que tiene un PowerPoint, donde va explicando, además entiendo que se escucha, que se pasan las páginas, diciendo, oye, punto 1, punto 2, punto 3. Ahora, respondo tu pregunta sobre la familiaridad. Es, digamos, normal, muchas veces empiezas una reunión con un momento de distendido, digamos, donde se van sentando, etcétera, vas rompiendo comentando. El hielo, digamos. Digamos, yo creo que es normal. Y tú me hablas del tema de los 200 millones y el tema vinculante. Y ahí tú vas a ser... Lo más didáctico, porque de verdad que son temas bien Mira, bien con áridos, todos los ¿no? problemas que habíamos tenido con Contraloría, el sistema cómo funciona hoy es, haces la obra, haces el contrato, etcétera, 3 meses después, 1 año después, te dicen, fallaste en este punto. Cuando propuse la ley de reconstrucción con cambios, dije, esto tiene que acabar. Y planteé una fórmula. Y esa fórmula que se usa en otros países es, tiene que haber concurrencia de la Contraloría. Concurrencia significa que durante todo el proceso de contratación o de elaboración del proyecto, la Contraloría está ahí. Entonces, concurrencia, pero además dije otra cosa, concurrente, pero además vinculante. Es decir, si hay comentarios de la Contraloría durante el proceso, el funcionario público tiene que incluirlo. Entonces, ya tienes un marco que no va a ir cambiando en el tiempo. Cuando fui a discutirlo en el Congreso, sé que el Contralor no quería hacerlo vinculante, entonces solo se quedó en concurrencia. Entonces, era un comentario de que esa fórmula que yo había propuesto la habían dividido. El tono de la conversación pareciera mostrar que
son un grupo de empresarios privados que están discutiendo con un auditor. ¿Cómo nos convencería de que esto no es así? Es decir, un contralor es una persona que supervisa los gastos públicos, ¿no? Es la persona que los está supervisando ustedes. Y ahí parece que más bien ustedes lo están tratando de convencer de algo. Beto, acá no hay ni... O sea, estamos tratando de explicar. Yo me imagino tú has pasado algunos minutos. Esta es una conversación que debe durar 30 minutos. Hay un momento... Dura 30 minutos, sí. Hay un momento distendido, etcétera. Pero, y ojalá que se ponga todo el audio completo y que todos los escuchen. De los 30, seguramente 22 minutos debe ser una discusión aburridísima. Lo es. Donde se habla de temas técnicos y que la tasa de interés, que el valor presente. Esa es una reunión de funcionarios públicos en temas muy técnicos. Hemos intentado sacar los únicos 4 extractos que pueden ser comprensibles para el común de la gente. Este es el segundo. Adelante. Entonces, esos son los 2 factores de competencia. Pero, sin embargo, lo que manifiesta es que se han modificado en la observación. Yo me acuerdo que mucho se habló que no los habíamos modificado con la adenda los factores de competencia. No los hemos aclarado y ahora la desviación no habla de factores de competencia, habla de condiciones de competencia. Condiciones de competencia es un término muy amplio, o sea, cualquier cosa. Puede ser cualquier cosa. Además, en términos prácticos, si ese concepto continuara, cualquier adenda por cualquier tema afectaría las condiciones de competencia. Una cosa importante es que el primer Zavala nos diga si la conversación que está escuchando tiene continuidad, tiene coherencia o ha sido tijereteada. Digamos, parece que tiene continuidad, no parece cortada. Tijereteada. Uh-huh. Sí. Ahora, Beto, lo que yo he dicho en esa reunión, lo he dicho públicamente y permanentemente. Para mí no hay nada nuevo. Lo nuevo, como te digo, es que te grabe un funcionario público. No es la primera vez, ya había grabado otro funcionario público y seguramente deben haber más audios por ahí y eso realmente es inaceptable. ¿Por qué Vizcarra dice, el segundo punto dice sobre las modificaciones al contrato incluidas en la adenda, contraviene la norma, porque modificamos las condiciones de competencia? Y más adelante dice... Mucho se habló de que habíamos modificado con la adenda los factores de competencia y ahora la desviación no habla de factores de competencia, habla de condiciones de competencia. En la respuesta, usted le dice, en términos prácticos, si ese concepto continuara, cualquier adenda por cualquier tema afectaría las condiciones de competencia. Es decir, ninguna adenda de ningún tipo. ¿Podría traducir esto al Esa era la cristiano? preocupación, una de las preocupaciones mayores. Aquí lo que estaban asumiendo es que si tú cambias factores de competencia es, oye, tú estás en una licitación y todas las empresas compiten, por ejemplo, por un tema de el costo menor o el número de años. Entonces son factores de competencia establecidos. Sin embargo, después, en estas adendas, en estas modificaciones, tú puedes hacer modificaciones, algunas condiciones de competencia, que no era lo crítico, pero son algunas otras. Aquí nos estaban observando que no podíamos casi modificar nada del contrato. Entonces, si tú no puedes modificar nada del contrato, significa que no puedes perfeccionarlo hacia futuro. La idea es que los contratos sean perfectos, pero si no tienes un contrato perfecto o tienes algo que no se previó al inicio, la idea es que puedas modificarlo en el futuro. Con esta observación lo que estaban diciendo es, oye, cualquier cosa que cambies hacia futuro, no lo puedes hacer. Y eso iba a limitar cualquier otro modelo que quisiéramos arreglar o mejorar de los contratos que habíamos heredado, que no se estaban ejecutando y que nosotros queríamos mejorarlos. Otra cosa que dice usted es, para mi gusto, Talara no debió hacerse. ¿Por qué? Digamos, es una inversión onerosa, estamos hablando de casi 5.000 millones de dólares. Digamos, yo creo que hubieran existido otras opciones. Y lo digo claramente porque cuando entramos evaluamos ese proyecto. Lamentablemente lo que encontramos es que la ejecución de ese proyecto ya estaba, no me acuerdo si el 40 o el 45%, y además habían cláusulas que no te permitían dejar de ejecutar el contrato. Entonces, para mí, esa inversión tan fuerte, tan importante, se ha podido hacer de otra forma y quizás en otros temas. Pero ya no era una discusión que podíamos tener, porque ya se había decidido por ese contrato y salirnos del contrato era muy oneroso porque ya se había empezado la ejecución. ¿Cómo describiría su participación en esta reunión y en relación con el Contralor? Es decir,
¿Usted estaba persuadiéndolo? ¿Estaba... ¿cuál es el verbo que usaría? Convenciéndolo. Explicándole. Si tú te das cuenta, lo que ves ahí, Beto, y ojalá que el audio esté completo, lo que ves, 2 ministros sumamente técnicos. 3. Digamos, yo no hablo tanto porque no he estado involucrado en el tema, pero digamos, ves al experto financiero del Estado diciéndole, oye, parece que el equipo de Contraloría no ha hecho una diferenciación entre valor nominal versus valor presente neto. Hay un ministro de Transportes que dice, oye, están calculando o comparando la adenda no con el contrato, sino con los primeros modelos financieros que se hicieron en preinversión. Entonces, hay una explicación diciendo, aquí necesitamos una evaluación técnica de la Contraloría para que realmente vean si es que hay o no algún perjuicio para el Estado. Ahora, hay una especie de desproporción, digamos, de poderes. El Contralor, sí, es una autoridad, es un poder, pero el otro lado son 3 pesos pesados, ¿no? Es como una artillería pesada, porque era necesario tanto de un lado para, digamos, hacerle frente al Contralor. Una batería tan seria, digamos. Porque era un tema que involucraba más de un ministro. Cuando hay temas que involucran a más de un ministro, muchas veces se me convoca. Además, el mismo Contralor lo dice. Esta era una primera reunión y lo que él dice es, oye, tengamos una reunión con los técnicos de ambos lados para que ustedes puedan explicar esto. Y esa reunión, el mismo Contralor dice que se va a dar, la ofrece él, y es más, se dio 2 semanas después. Pero sí era importante que la cabeza de la institución tenga presente que sí encontrábamos que las observaciones, digamos, no eran técnicas como deben ser de un órgano así. Y otra cosa, Beto, la Contraloría tiene una autonomía muy importante, una independencia, y tanto es así, conversamos, explicamos, dimos nuestros comentarios y finalmente salió un informe muy parecido al inicial, es decir, no pudimos explicar, no nos hicieron caso, y yo creo, como lo he dicho públicamente, Beto, este es un mal informe, que realmente lo que buscaba era decir que el adenda estaba mal, cuando yo sí creo que el adenda tenía por objetivo hacer un contrato menos oneroso para el Estado y mejor para Cusco. ¿Por qué el ministro Yufra sí pudo frenar a Conturhuasi para que no enjuiciara y el ministro Vizcarra no pudo? ¿Qué cambió? Creo que cambió el momento, ¿no? La verdad que lamentablemente este tema, por muchos factores, se terminó politizando. Entonces, y además Martín, el ministro, el vicepresidente, había estado negociando durante muchos meses, ¿no? Y la verdad, había un desgaste natural frente a la opinión pública, frente al Congreso, etcétera, cuando, digamos, acuerda que Martín justamente decide renunciar por el tema, ya el contexto cambia totalmente y entra Bruno con, digamos, un poquito más de opciones, porque ya se había visto que esto había tenido unas implicancias políticas muy fuertes. Bien, vamos a escuchar otro fragmento del audio. Adelante. Con estos 40 millones de dólares que se le dan de adelanto para iniciar la obra, capital de trabajo. Pasamos un oficio, que había un oficio. Pero esos 40 simplemente con cargo a ellos deciden que sean utilizados. Parte de sus 265. Y en parte de sus 265. Entonces, y contra eso nosotros le estamos pidiendo una carta fianza de 80. Entonces, por último, si les va mal, nosotros ejecutamos la carta fianza de los 80. Ok, acá ya estamos en el plano de las cifras duras que no se entienden casi nada, pero todas estas cifras y todos estos porcentajes, ¿a qué aluden? ¿A qué se refieren? ¿Son dineros de dónde? Son los dineros que va a pagar el Estado en un futuro a el concesionario. Digamos, acá lo que tenemos es un modelo por el cual el Estado pone una parte y el concesionario pone otra parte. Y lo que se estaba buscando desde un principio a nivel del Ministro de Transportes y el Ministerio de Economía es que la parte que pusiera el Estado sea menor, es decir, menos oneroso, que el concesionario pusiera más y que finalmente el servicio sea mayor. Entonces lo que hay acá es una intención súper técnica, como dije, es una reunión técnica, no es secreta, no es de ablandamiento, es de explicación, donde el ministro de Finanzas está tratando de explicar el modelo financiero que ha utilizado
para buscar los mejores intereses para el Estado. Ahora, cuando hablan desde el comienzo del 1% de los fondos, Ajá. se refieren a los fondos de la reconstrucción con cambios. Exactamente. Ese es el, digamos, la caja. No, a ver, la reconstrucción con cambios, lo que hemos autorizado para los próximos 3 años son 20.000 millones de soles. Como te conté, nosotros propusimos una fórmula para que la Contraloría estuviera presente siempre y además vinculante. Al final se quedó que podía estar siempre, pero no que vinculara, es decir, siguen los mecanismos ex post. Y el Contralor, la medida inicial, que es la comenta el ministro de Economía, es quería el 1% de esos 20.000 justamente para hacer esos procesos de auditoría y control. El comentario de Alfredo Torne es, oye, el presupuesto de Contraloría es 500 millones de soles y lo que me estás pidiendo son 200 millones adicionales, es decir, el 1%, y hay algunos comentarios que decían, oye, parece exagerado. Ahora, en ningún momento, y ahí tú has escuchado todo el audio, hay un condicionamiento, hay algún tipo de vinculación de lo que conversamos con el tema de los recursos. Son discusiones totalmente diferentes porque tampoco era el momento de discutir los recursos que la Contraloría necesita para la supervisión de la reconstrucción con cambios, porque ese proceso recién está empezando. Me piden ir a la publicidad, pero antes de eso quisiera preguntarle si estamos en condiciones de decirle al Perú cuánto tendremos que pagarle a Conturhuasi por el incumplimiento del contrato. Beto, no tengo idea, porque ese es un tema que está llevando hoy el ministro Yufra. Está empezando el proceso, así que todavía el ministro Yufra, digamos, no ha informado, y él es el que se va a encargar de informar a la población, y estate seguro, Beto, que realmente el ministro Yufra va a buscar, igual que lo hizo el ministro Vizcarra y el ministro Torne, el beneficio para el Estado, para el ciudadano, no para el empresa. ¿El Contralor los meció? Digamos, no sé si los meció, pero digamos, yo sí creo que las observaciones iniciales de Contraloría tenían gruesos errores conceptuales y financieros. Y el informe final los sigue conteniendo. Yo salí públicamente, ahí te digo, cuando sale el informe de Contraloría diciendo este es un mal informe financieramente, técnicamente, y además que denunciaba penalmente a funcionarios por cosas que no habían pasado. No se había movido ni una máquina, no se había invertido y habían 10 denuncias penales. Nunca yo había visto un caso como este, donde realmente... Pero él salió, el Contralor Alarcón salió de su oficina dejándoles la sensación de que estaban de acuerdo, de que estaba todo bien. Digamos, no, yo creo que dejó la sensación, oye, va a haber una segunda reunión a nivel técnico. Yo les traigo alternativas, de lo que dijo, ¿no? Exactamente. Les voy a plantear 3 alternativas. Yo de creo que él solución. se da cuenta, cuando hay esta explicación técnica, lo que se busca también, muchas veces se busca en estas reuniones, es que la cabeza de la institución, me pasa mucho a mí, ¿no? A veces te reúnes con el subjefe, el jefe, el coordinador, tal. Al final quieres hablar con el jefe para que realmente le tomen la importancia del tema. Esta reunión también creo que tenía por objetivo, oye, Contraloría, este realmente es un caso importante que marca la pauta de lo que van a ser comentarios de la Contraloría a los procesos de asociación público-privado. Por favor, involúcrate para asegurar que es técnico y al más alto nivel. Bien, tenemos que hacer la pausa. Nosotros en el siguiente bloque vamos a mostrar una cuarta y última parte de este audio en la cual el exministro Vizcarra explica que no son 590 millones de dólares los que nos ahorraremos con Chinchero, sino solamente 90. Y en algún sentido le enmienda la plana al propio presidente Kuczynski, que había salido con su pizarra a decirnos a los peruanos que el Perú iba a ahorrar 590. Bueno, falló por un 5, eran 90 y no 590. Ya regresamos, amigos, es Beto Saber. Estamos de regreso en Beto Saber, seguimos conversando con el primer ministro Fernando Zavala, que ha venido para comentar el famoso audio bomba. Y la verdad es que sería muy bueno que los televidentes sepan que los periodistas no necesariamente, porque tenemos una posición crítica, queremos dinamitar al gobierno, desestabilizarlo, atentar contra la democracia.
De hecho, yo hubiera podido hacer este programa sin invitado y despotricando la hora completa, pero me pareció más interesante para mí y para ustedes que el Premier venga. Por supuesto que para que él viniera era necesario que escuchara el íntegro del audio, cosa que, Fernando no me dejará mentir, hemos hecho antes de sentarnos aquí. Totalmente cierto. Y la verdad, otra vez, Beto, agradecerte por la invitación. Y lo que se muestra ahí es una reunión netamente técnica. Por eso me encantaría que todos tuvieran acceso, que vean los temas técnicos. Yo creo que eso que nos dicen a veces que es un gabinete demasiado técnico, se corrobora en ese audio. Porque realmente entramos a los temas profundos, tasa de interés, valor presente neto, etcétera. Y esa es la reunión que hemos tenido. No es una reunión se corrobora secreta. También, y discúlpame la malcriadez, en que viene un solo contralor y los hace un poco cholitos a los tres tigres. Porque nadie sospecha, ¿no?, que este señor está tramando Beto, una ¿cómo? intriga política. Beto, ¿cómo se te puede ocurrir que el Contralor de la República te va a grabar? Porque estás en Eso- política, Fernando. Pero y en política Perdóname, peruana, todavía. Lo siento, ese no es el tipo de política en la cual yo voy a entrar de ninguna manera. Pero es que O sea, esa es la política en la que estás. Es una ¿no te has grabación. dado cuenta? Perdóname, yo ahora, ojalá que el Congreso tome una decisión y que podamos nombrar a un Contralor técnico, un Contralor reconocido, que conozca los temas, que sea transparente. Eso tenemos que buscar. Yo comparto ese deseo y de hecho estoy seguro que el Contralor General del día lunes no pasa, ¿no? Porque ya para todo el mundo está claro que cuáles son sus intenciones, pero sí creo que un poquito de malicia no les caería mal, ¿ah? Bueno, yo Un no, poquito, no un voy a poquito. grabar mis reuniones. No voy a digo que la invocar a la grabe, gente. pero por lo menos protegerse, ¿no? Tomar precauciones. Quizás No. instale, pues hay unos No sé, mecanismos. no sé. pecar de ingenuos, ¿no? Pero Beto, lo que yo he dicho en esa reunión, lo que ha dicho Vizcarra en la reunión, lo que ha dicho Torne, lo hemos dicho públicamente. No tenemos nada que esconder. Y eso se muestra, ojalá nuevamente que se ponga el audio completo y que la gente lo vea, se va a aburrir, porque realmente es técnico. ¿No tienes la sensación de que el Contralor está como esos talibanes, digamos, en un plan muera Sansón y todos los filisteos, ¿ah? Con su chaleco explosivo? Ya, muero yo, pero mueren ustedes también. No lo sé, eso demuestra que nos equivocamos teniendo un Contralor así. ¿Cuánto tiempo, ah? O sea, el Contralor fue nombrado en julio del año pasado, sin embargo, él lleva en Contraloría más de 20 años. O sea, el nuevo Contralor realmente tiene que entrar a hacer realmente reformas ¿Cómo importantes. se puede vivir ¿no? tanto tiempo en una... y nadie se entera, ¿no? Uno se queda ahí para siempre. Bueno, en los medios de comunicación hemos visto, se le ha hecho investigaciones de todo, y han ido saliendo cosas que la gente no conocía, los que lo eligieron estoy seguro que no conocían, y que muestra una realidad muy complicada. Y nunca vio Odebrecht, al igual que Fuad Curi y los anteriores. No se enteró de nada, el caso de Odebrecht no existió. Tenemos un cuarto fragmento que justamente alude a esta diferencia entre los 590 millones que dijo PPK que ahorraríamos y los 90 que ahorraremos en realidad. Adelante. Los 265, a valor al inicio del contrato, pagando el adelanto de 40 millones que está y las cuotas en función de la programación de desembolsos que tiene, los 265 se convierten en 216 millones, ¿no? Que ustedes también lo han calculado, que el valor presente de los 265. Pero si yo pongo a valor presente los 14 millones de dólares en 60 cuotas, a valor presente me sale 308 millones. Entonces, el Estado ahorra 90 millones de dólares. O sea, ya no son los 590 millones que en valor nominal nos ahorramos, sino en valor presente son 90 millones. Eso es lo que tenemos. Pero, ¿cuál es la observación que nos ha llegado, la desviación que nos ha llegado? Hacen la comparación igual, pero mira lo que usan, ¿eh? es la hojita anterior. Los 216, eso es lo real, el valor presente de los 265 millones. Pero pone a valor presente el modelo de proinversión, es decir, con 8.2 millones de cuota trimestral. Que eso no existe, ¿no? O sea, Claro, fue el cálculo inicial teórico que hizo Proinversión, que finalmente no es el real ni es el que ofreció alguien. Fue un modelo que nunca se publicó. y usted mismo y en que la- los claro. contratistas nunca tuvieron acceso a él. O sea, fue una referencia. Es más, ese modelo tampoco se podía calcular porque no había el concepto de tasa de interés. Entonces, el modelo era real, que es lo que te está Y hay diciendo. un informe. de Contraloría, cuando nosotros le preguntamos, le dijimos, ¿cómo vamos a hacer con la tasa de interés? Me dice, es alta, negocien.
No, en ningún momento la Contraloría dijeron, incluso dijo, consulten a Proinversión si su modelo financiero fue de conocimiento de los postores. Sí. Le consultamos, dijo no, esto no es de conocimiento de nada, es un cálculo interno que hicimos nosotros de 8.2. Eso no lo supieron y en función de eso hicieron las propuestas y en función de eso es que el consorcio ganador, por el error del contrato de no poner tope al financiamiento... Pero además, una cosa adicional, nosotros somos nuevo gobierno, nosotros tomamos el contrato. Y el contrato no está en función a 8, el contrato está en función a 14. Entonces, si uno quiere comparar, como nos dijeron, nos llamaron la atención, no engañes, no pongas el valor nominal de los 14 millones de acá a 20 años, sino ponlo a valor presente. Ya, a valor presente, efectivamente, no son 590 millones de dólares diferentes, son 90 millones de dólares diferentes. Ya viene. Bien, cuando comienzan con las cifras ya me hierve un poco la cabeza. Pero podemos hacerlo simple si le explicamos a la gente por qué esta diferencia entre los 590 de ahorro que ofreció PPK y los 90 que según Vizcarra eran el ahorro real. Luego de la pausa vamos a escuchar lo que nos explicó PPK con la pizarrita y luego el Premier nos va a sacar de esta confusión. Ya regresamos, amigos. Estamos de regreso, seguimos conversando con el Premier Fernando Zavala y él había quedado en explicarnos la diferencia entre lo que nos prometió PPK en la pizarra y lo que era la cruda realidad. Pero para poder entenderlo vamos a ver el famoso videíto de la pizarra acrílica. Muy cortito, adelante. Antes iba a costar más de $1.000 millones, 1.120 millones de dólares. ¿Por qué? Porque había un montón de deuda aquí. Casi 600 millones de deuda. No se había dado de manera correcta la cooperación entre el público y el privado. Ahora hemos encontrado una solución. El proyecto cuesta lo mismo, pero el movimiento de tierras va a estar a cargo de la parte pública, público-privado. Y nos hemos ahorrado 590 millones de dólares de intereses. Esto es lo que en la reunión Martín Vizcarra corrige y dice, no son 590, son 90. Ups, ¿qué pasó? No, es que son dos metodologías diferentes. El presidente trata de explicar de una forma muy simple, utilizando el método del valor nominal, como si tú vas sumando determinados pagos a lo largo del tiempo de intereses que suman 590. Bajo la nueva forma que está en la adenda, esos 590 no lo pagas. Es decir, era mejor para el Estado. Sin embargo, en esa reunión y la observación que hace la Contraloría, no habla de valor nominal, sino habla de valor presente. Es como si trajeras todos esos pagos que haces a lo largo de los años al día de hoy. Entonces, esos 590 millones en valor nominal se comparan con 90 millones al día de hoy. Y utilizamos esa forma de los 90 millones, ¿por qué? Porque la Contraloría en una de las observaciones dice que el valor presente de la adenda versus el modelo inicial de Proinversión era menos 40. Para mí esa es la observación además más absurda que se hace, porque no se compara la adenda con el contrato, sino se compara la adenda con el modelo financiero que hizo Proinversión muchos meses antes de dar la concesión. Entonces no era una comparación válida. ¿Fue buena idea que el presidente saliera a hacer esta explicación de un contrato? Yo creo que el presidente tuvo una muy buena intención de explicar por qué la adenda... ¿Y el resultado? ¿Fue bueno? Yo creo que algunos, Betos, tú mismo sabes, ¿no? Entre valor presente, valor nominal es muy difícil. Lo que trató de hacer el presidente es explicar de una forma simple qué había pasado entre la adenda y el contrato para que la gente entendiera por qué la adenda era mejor. Yo, Beto, nuevamente recalcar, y ojalá que el audio salga completo, esta es una reunión técnica donde en verdad no hay ningún tipo de extorsión, es lo mismo que hubiéramos dicho públicamente. Lo que es muy grave, Beto, es que nos hayan grabado. Y segundo tema, Beto, yo participo en esta reunión el 2 de mayo porque ya mi hermana, por la cual había tenido una incompatibilidad, había renunciado a esa empresa hace 2 meses y ya no tenía ningún interés en la empresa
y además yo comienzo a defender lo que había hecho el Ministerio de Transportes y el Ministerio de Economía. ¿Qué va a Y pasar en el Congreso, Fernando? Ningún caso yo participé en ninguna reunión de negociación con el concesionario. En el Congreso, el día lunes probablemente querrán citarte, te citarán, habrá voces que pedirán tu renuncia a una de las carteras, a ambas. ¿Se va a generar una crisis en el gabinete? Alberto, sobre el tema de la renuncia, digamos, acá hay una reunión técnica con una grabación ilegal. Eso es lo que hay. 2, yo voy a ir al Congreso. Si me invitan, no tengo ningún problema. Puedo ir al Pleno, a la permanente, a la Comisión de Fiscalización, porque no tengo nada que esconder. Así que yo seguramente coordinaré con la Presidenta del Congreso a ponerme a total disposición de lo que estime el Congreso. No tengo ningún problema, Beto, en participar. Tenemos la conciencia limpia y lo que queríamos en esa reunión es explicar temas técnicos. ¿Por qué? Porque nos interesaba desarrollar proyectos para el beneficio de los ciudadanos. Quisiera, Fernando, que los últimos minutos los dediquemos a dos temas que en este programa nos preocupan y a la gente le han producido mucho dolor. Niños muriéndose de cáncer por la contaminación en Cerro de Pasco y postas médicas que no tienen ni mejoral. Y Jovi y Tubito, los dos jóvenes peruanos esclavos que murieron quemados vivos ahí porque hay gente que puede hacer esto con nuestros jóvenes y nadie los defiende. Mira, Beto, cuando el presidente Kuczynski entra al gobierno, establece que queremos ser un Perú moderno. Esa es la visión hacia donde quiere llegar. Y ese Perú moderno muchas veces se entendía que solo hablamos de un Perú competitivo, ¿no? Ese de la empresa, que compite, que sale al mundo. Pero también estamos hablando de que tenemos que tener un Perú más justo. Y ese Perú más justo es que todos tengan las mismas oportunidades de trabajo, de estudios, etcétera. Y estos dos casos se enmarcan ahí. Uno primero, el tema, lo que pasó en las Malvinas, realmente inexplicable. Eso no tiene que ver con condiciones laborales, eso tiene que ver... Eso no es trabajo, pues. Eso es esclavitud. De acuerdo. Eso no es el siglo XXI donde estamos viviendo y eso se tiene que sancionar de forma drástica. Y ahí lo que tenemos que mejorar es las regulaciones, tenemos que mejorar los mecanismos de fiscalización, de supervisión, porque no puede ser que tengamos esas condiciones hoy. Ahora, sí tenemos que entender eso, lo que ha pasado hoy es totalmente ilegal. Nosotros estamos haciendo nuestro trabajo y seguiremos ahí y pondremos más recursos, pero el punto clave, Beto, es tenemos que ir a ese camino de la formalidad. Y el otro caso, Cerro de Pasco, nos preocupó mucho, pero además que utilicen a los niños durante días encadenados. ¿Quién los utiliza, Fernando? O sea, hay una utilización, digamos, yo creo que pueden haber manifestaciones, protestas, reuniones. Pero si tú tienes a tu hijo con leucemia y allá no hay un médico que lo atienda, lo traes a Lima y si tienes que salir en marcha, sales. ¿Qué haces? Nosotros queríamos atender a los niños. Lo que pasa es que, digamos, por ciertas condiciones no se pudo, pero te cuento un poco lo que está detrás. Nosotros ya hace algunos meses hay una mesa técnica donde estamos trabajando. El gran problema que tenemos ahí también es el acceso al agua. Y ahí estamos trabajando para cómo poder que los niños en Cerro de Pasco tengan acceso al agua. Y además, cómo podemos mejorar las postas médicas. Ya había... Tú podrías reunirte con las mineras y decirles, oigan, pongan el hombro, pongamos un hospital como se merecen estos niños, ir allá, que vaya la ministra Patricia García, que la gente sienta que importan, que no están votados. Ese es el objetivo que tenemos en este gobierno. Esto no sale mucho en la prensa, pero digamos, a la semana hay 13 o 14 ministros viajando a las regiones de forma permanente. Cuando vamos a la próxima semana a tener las próximas semanas esa posibilidad de explicar lo que hemos hecho en el año. ¿Por qué no vamos a Cerro de Pasco? ¿Qué te parece? Vamos, yo ya he estado ahí y vuelvo a ir. ¿Cuándo? La semana que viene. Julio va a estar complicado. Todo julio no, agosto. Primera semana de agosto nos vamos, pero te explico una cosa. Estamos quedando. Vamos. Trato hecho. Yo ya he ido y vuelvo a ir. Pero yo también he ido, por supuesto. Vas a ver cómo en lo que hemos ido avanzando, Beto, en los últimos 11 meses, justamente lo que hay es cómo mejorar las condiciones de vida, agua y salud. Todavía no hemos llegado a todos, es un proceso que nos va a tomar. La gran promesa de PPK fue el agua, y el agua de Cerro de Pasco está envenenada con metales pesados. El primer año vamos a llegar a 1 millón de personas más con agua. Y para el quinto año de Pedro Pablo Kuczynski vamos a llegar a 5 millones. Y ahí
vamos a poder llegar a casi el 99%. Promesa Ojalá, como digo, se pueda escuchar todo el audio, todos lo escuchen y verán lo que hay pondremos en internet. Una reunión técnica de funcionarios tratando de sacar este Perú adelante. Muchas gracias de nuevo. Nosotros nos vamos. Mañana el programa es grabado con Aldo Miyashiro. Los dejo con ATV Noticias y me voy de feriado.